qué, doctora, aparecen los trastornos de conducta asociados al TDAH? Háblenos desde su Sí. experiencia clínica, más frecuente en la infancia, en la edad adulta. Bueno, pues primero quería hacer una pequeña reflexión porque hace poquito, a través de redes, hablaba acerca de por qué el TDAH no, en adultos es muy difícil de diagnosticar. Y el principal factor en el que yo entendía que era difícil de diagnosticar era porque la propia persona es incapaz de reconocer que lo tiene. Pero no porque no quiera, sino porque es muy difícil de identificar un déficit el cual no se puede comparar con otro momento de la vida en el que no haya existido. Ese déficit siempre ha existido. Y, por tanto, si es difícil para la propia persona, ¿cómo va a expresar la necesidad de ser diagnosticado? Pues esto nos ocurre desde pequeñitos, con las personas que tienen TDAH, esa incapacidad para poder expresar que les ocurre algo diferente a los otros. Simplemente se pueden llegar a sentir diferentes. Y claro, ese cerebro inmaduro, que el TDAH tiene que ver con el trastorno del neurodesarrollo, pues es el que nos empieza a generar dificultades en el autocontrol, la autogestión y la relación con los demás. Y ahí, a través de esos déficits que hablamos de hiperactividad, impulsividad, déficit de atención, es donde pueden empezar a aparecer los trastornos de conducta. Yo cuando me empecé a introducir en el campo del TDAH, al principio era muy naif en mis planteamientos y solo veía TDAHs puros, no conseguía ver más allá. Eran casos como muy simples, solamente personas con un déficit de atención, sin otras complicaciones, hasta que, bueno, según te vas adelantando, te vas dando cuenta de todos estos trastornos de conducta y trastornos comórbidos que son los que realmente complejizan el TDAH. Cuando me propusiste, Cristina, el hablar sobre trastornos de conducta, es el típico tema que nos resulta como sucio, porque no es grato. No es grato hablar de trastornos de conducta, no es grato atender trastornos de conducta porque la experiencia es que son complicados. Pero yo muchas veces pienso que precisamente porque es complicado y porque es difícil es por lo que hay que luchar. Y una de las cosas sobre las que me gustaría hablar acerca de los trastornos de conducta no son solamente en tratarlos, sino en prevenir las complicaciones que pueden llegarnos a futuro. Ese para mí es el principal reto, sobrevivir a esos trastornos de conducta y conseguir de una manera exitosa que a futuro no se generen complicaciones mayores. Sí, de hecho, con respecto, por ejemplo, a quizás el más conocido, el trastorno de conducta más conocido de la infancia, que es el trastorno oposicionista desafiante, allí sí habría que hablar de esa relación que usted está como haciendo a modo introductorio de esa parte, esa carga emocional, de esa disregulación emocional propia del TDAH. También hay que hablar de factores externos como lo es el modo de crianza, hay una que sería también la parte genética, porque hay de comorbilidad. En el caso del TDAH siempre se habla que lo común es que esté acompañado, es muy raro que venga solo, y normalmente en el caso del trastorno oposicionista desafiante también hay una carga genética. Entonces, ante esos escenarios, sí es importante primero hacer este tipo de conversaciones porque creo que es tal cual lo que ha comentado doctor de hay como aversión, es decir, esto es complicado y es muy frecuente, ¿no? Sobre todo por las dinámicas modernas que probablemente los estilos de crianza quizás no son los más idóneos para este tipo de comorbilidades. Entonces, ¿qué se consigue usted en la clínica y qué podríamos decir que puede evitarlo, teniendo en cuenta que hay una posible carga genética, que el ambiente influye muchísimo y también la reacción de los padres a ciertas conductas, ¿sí? Que en muchos casos puede bien sea disminuir o agudizar esa sintomatología del trastorno oposicionista desafiante combinado con un TDAH. ¿Sí? Es complicado dar una receta general, pero No, bueno, no hay una es, receta, pero es, hablar, dar es pinceladas, cierto sí. que, a ver, en una sociedad cada vez más exigente y estresante, van a ir apareciendo cada vez una mayor tasa de trastornos mentales.
en una persona con TDAH, el que ese estrés se incremente va a suponer una desorganización todavía mayor. Si eso estamos hablando todavía de un niño con un cerebro, un funcionamiento cerebral inmaduro, el caos, la desorganización puede ser máximo. A mí me gustan mucho una serie de vídeos que cuelgas del doctor Russell Berkeley que habla precisamente sobre esto, ¿no? Y nos ocurre con el trastorno posicionista desafiante, que cada vez que aparece debemos de investigar, rascar que haya dentro, haya detrás un TDAH acompañante. Y es de vital importancia porque no tenemos ningún tratamiento específico para el trastorno oposicionista desafiante. Tenemos ciertos fármacos que podemos utilizar y tenemos la terapia fundamentalmente cognitivo-conductual, pero no tenemos un tratamiento tan específico como, por ejemplo, pueden ser los psicoestimulantes para el TDAH. Y lo que sí vemos es que tratando el TDAH se consiguen resultados indirectos en el trastorno oposicionista desafiante. Esto es curioso, ocurre con el trastorno oposicionista desafiante, pero en estos últimos años que he estado en distintas ponencias y conferencias de expertos en distintos campos de TDAH con otras patologías, pues nos damos cuenta de que, por ejemplo, el trastorno límite de personalidad, fundamentalmente en chicas jóvenes, tendríamos que revisar igualmente que no tuvieran un TDAH, porque en muchos casos existe un solapamiento y son personas con un TDAH no diagnosticado. Es decir, que muchas veces el otro día te generaba mucho impacto cuando decía que el TDAH, que la psiquiatría era la hermana pobre de la medicina y el TDAH la hermana pobre de la psiquiatría. O sea que estamos hablando de una patología muy soslayada. Pues precisamente ese ocultamiento del TDAH aparece detrás de otros muchos trastornos, ¿no? Cosas que podemos hacer en el trastorno oposicionista desafiante. Son niños que van a decir todo lo que piensan, pero no van a hacer todo lo que piensan. Entonces, muchas veces el poder dar un tiempo suficiente para que, aparte de lo que diga, ver si realmente ese chico, esa chica, termina con su conducta refrendándolo o no, pues nos puede dar un tiempo suficiente como para no entrar en una batalla, en una guerra directa. Al final al niño hay que hacerle entender de que estamos trabajando en equipo y que no hay un bando ganador y perdedor, sino que la solución tiene que partir entre todos. Y eso es esencial, el que muchas veces vemos en consulta cómo aparece una dialéctica, una guerra enfrentada entre el menor y los padres por ver quién tiene razón y quién ha cumplido más con las indicaciones. Y eso al final no lleva a ningún lado. Supongo que tendrás experiencia en esas situaciones dentro de la consulta en el cual pasas desapercibido, pasas a un tercer plano porque ha empezado la guerra en plena consulta. Claro, pero normalmente yo abordo es la familia porque yo siempre he pensado que en el caso de jovencitos es clave el abordaje familiar, o sea, cómo mamá y papá trabajan a diario ese TDAH y si hay un trastorno posicionista desafiante, entender primero desde la visión del niño que hay una baja tolerancia a la frustración, que sí que sienten remordimiento, pero entre esa mezcla de impulsividad que se me nubla, que por ejemplo me mandan a hacer algo y no quiero, por ejemplo, si el chico está jugando a la Play y le dicen que tienes que poner la mesa y que no quiero, porque esas transiciones son tan difíciles, también esa personalidad también acompañada de esa inflexibilidad. O sea, hay un conjunto de características que es importante que los padres lo sepan, ¿no? Y que de verdad sí hay remordimiento de que no lo estás haciendo bien. Y lamentablemente cuando aparece un comorbio en TDAH, usted me dirá, doctor, se nos complejiza toda la evolución. Es decir, por eso es tan importante eso que hablamos al inicio de evitar la aparición del comorbio. O sea, se complejiza y realmente es mucho más difícil abordar a una persona, a un estudiante, a un hijo que tenga solamente TDAH subtipo inatento o que tenga TDAH combinado con trastorno posicionista desafiante. Y en una adolescencia, o sea, es complejo. Entonces, yo en el caso de familias no manejo cuando está el pequeño presente porque yo considero que los padres tienen un rol crucial en entender si todo el tiempo
te estoy regañando y te estoy diciendo no, 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 posiblemente no vaya a... De hecho, Russell Barkley tiene un método de abordaje de 8 pasos y él lo promueve, él tiene su canal de YouTube y realmente tiene mucha experticia en el área de manejo del trastorno oposicionista desafiante y él siempre utiliza el rol de la familia como co-terapeuta. Sí, es muy importante, ¿no? Por eso yo siempre trato de abordar con las familias ese empoderamiento de conocer el TDAH, o sea, conozcan qué Es pasa con que su hijo, al ese final es el tema. al final la familia es quien pasa la mayor parte del tiempo con el paciente, ¿no? Nosotros. Entonces, tienen que ser nuestros aliados y tenemos que también ayudarles a no reaccionar de una manera instintiva, porque al final, cuando a nosotros nos gritan, nos dan una mala contestación, pues también nos hiere, ¿no? Y como padres no tenemos por qué Y tener después esa viene el experticia remordimiento. para reaccionar de Sí, otra manera. Y muchas veces lo que se hace es potenciar la conducta del sí, niño con trastorno positivista desafiante por nuestra propia reacción instintiva sí, y sí, por nuestra creencia jerárquica de conseguir llevar la razón y cumplir con el objetivo. Entonces, esa labor se realiza en consulta y es vital, porque si no, no solamente estamos manteniendo el trastorno, sino que lo estamos potenciando. sí. Sí, por eso es tan importante la parte psicoeducativa y entender que por parte del niño hay una madurez neurológica propia de la condición del TDAH. También a nivel de funcionamiento ejecutivo hay inmadurez. Muchas veces no puedo adaptarme a las demandas del ambiente y vienen estas conductas explosivas. También hay que entender el tipo de personalidad de ese niño que ha desarrollado el trastorno y que muchas veces es heredado. O sea, que muchas veces puedes tener que a mí no me ha pasado, que el padre también tiene ese tipo de características y también es explosivo. Entonces Claro, es mucho más difícil abordar en ese tipo de circunstancias. No a todas las familias le va a funcionar, por ejemplo, este método que propone Green en su El niño explosivo. Él habla de unas cestas para trabajar el trastorno oposicionista desafiante. Posiblemente no funcione porque tú tienes que tener a un adulto sumamente regulado para que pueda modelar conductas y tenga que aguantar todas esas pataletas y diga, quiero modificar esta conducta, por ejemplo, de agresividad o de autolesión y aguantar hasta que puedas ir haciendo esa modificación de conducta, pero requiere de un padre que si tiene la misma condición, lamentablemente, y eso lo decía Barkley, yo había subido videos sobre que también se tiene que atender el padre, o sea, muchas veces es una comorbilidad que está dentro de la familia, o sea, es realmente complejo en caso de trastornos de conducta. es que es la vivencia es muy dura. Y seguramente que muchas de las personas que estáis escuchando los tenéis experiencia directa, indirecta. La intensidad del oposicionista desafiante es tan fuerte, es una continua lucha que realmente transforma todo el ambiente familiar. Entonces, no podemos estar en esa continua guerra, en ese revanchismo. Los resultados van a ser realmente malos. Sí es cierto que, por ejemplo, hablando con respecto a medicación, al tratamiento del TDAH de fondo, porque yo doy por supuesto que todo oposicionista desafiante tiene un TDAH asociado, aunque pueda haber excepciones, pero la norma general va a ser que sí va a haber esa asociación. No puedo decir que la medicación sea mágica, bajo mi experiencia, pero sí puedo decir que tiende a amortiguar, a atenuar mucho los síntomas del trastorno oposicionista desafiante. Se requiere un trabajo, pero qué diferencia hay de ver el antes y el después en cuanto a la intensidad y la frecuencia de esas reacciones de ira, de ese rechazo, de esa amenaza por no cumplir. Cambia bastante la historia y para mí la medicación sí es un hito importante a la hora de poder trabajar de manera efectiva. Sí, a pesar de que todavía hay bastante, yo no sé si miedo, satanización, como que no me quiero medicar, como que eso le va a hacer mal. Y yo creo que en el caso de que el trastorno nuclear sea un TDAH, mejora muchísimo los síntomas nucleares,
la hiperactividad, la impulsividad y la inatención. Y muchas veces aborda esta parte de disregulación emocional y es un antes y un después. Entonces mejora y es mucho mejor a la hora de un abordaje psicoterapéutico para modificar la conducta. Pero hay familias que se niegan. O sea, todavía hay familias porque se repite tanto y ahorita con redes todo el mundo tiene voz, cada quien tiene una opinión diferente y no van a buscar la evidencia científica, o sea, de dónde viene esto. Hay décadas que sustentan el uso de medicación para el TDAH y complica el abordaje, ¿no? Entonces, si hablamos de cómo es la evolución una vez ha sido diagnosticado de TDAH y trastorno oposicionista desafiante, ¿cómo suele ser esa evolución en su Sí. experiencia clínica, doctor? A ver, normalmente el trastorno oposicionista desafiante suele aparecer en torno a los 8 años y normalmente tiene que estar expresado antes de la adolescencia. La adolescencia es una época realmente dura en un TDAH con o sin comorbilidad porque ya de por sí es en un adulto, perdón, en un adolescente normotípico lo es, pues con TDAH y toda la impulsividad asociada, pues es mucho más. Estas personas con trastorno oposicionista desafiante, la inmensa mayoría consiguen una buena regulación, pero hay un porcentaje significativamente alto en el cual se complejiza, porque hay cifras de hasta un 25% de desarrollo posterior de un trastorno de personalidad. Claro, O trastorno diagnóstico, antisocial, claro, ¿no? sí, Si no incluyendo se hace ataja a tiempo. sí, incluyendo el antisocial. Claro, el problema del diagnóstico de trastorno de personalidad es que solamente se puede establecer a partir de los 18 años, Sí, porque la personalidad se va configurando pues a lo largo del desarrollo infanto-juvenil, ¿no? Y ese es el motivo por el cual hablamos en ese momento de diagnóstico de trastorno de personalidad. Si no, es posible que lo hiciéramos antes, pero de una manera muy indiferenciada, sin poder definir claramente cómo se desarrolla esa enfermedad, esa personalidad. Pero claro, es que un 25% es una proporción bárbara, sí, es porque bárbara. una de las cosas que estaba pensando yo es cuántos pacientes con trastorno oposicionista desafiante, TDAH, conozco, y claro, son todos niños, porque en Claro. adultos ahora mismo no recuerdo atender en consulta un TDAH con trastorno de personalidad antisocial. No lo recuerdo. Sí, en otros ambientes que luego comento, pero en consulta no. ¿Por qué? Porque al final sabemos que el trastorno oposicionista desafiante y ese potencial desarrollo del trastorno antisocial va a ir más ligado a conductas delictivas, a condenas penitenciarias y consumo de tóxicos. Entonces, es un perfil en el cual difícilmente van a ir a una consulta ordinaria. Claro, sí, tiene todo el sentido del Al mundo. final, las personas que veo con ese perfil de trastorno antisocial, pues los he visto en entornos muy, muy particulares, como por ejemplo en el hospital era uno de los responsables de atender una unidad eh, penitenciaria dentro del hospital, eran pacientes presos que acudían a una unidad de acceso restringido para poder ser atendidos en entorno hospitalario pues, por las necesidades que requirieran, y entre ellas estaban también las psiquiátricas. Entonces, ahí sí podía haber pacientes con diagnóstico previo de trastorno antisocial que cuando entrevistabas y hurgabas más, existía una altísima probabilidad de TDAH. De hecho, hay muchos estudios que hablan acerca de la altísima prevalencia de TDAH en prisiones. Sí, Con esto sí. no quiero meter No, pero miedo eso es a una nadie, realidad. No, pero pero es hay una que realidad hablarlo. que Sí, tenemos que sí, intentar sí, evitar, ¿no? Sabemos sí. que el TDAH tiene un mayor riesgo de accidentes, tiene un mayor riesgo de mortalidad temprana, de consumo de tóxicos y de conductas delictivas. Entonces, nuestra labor es, sabiendo toda esa información, es tratar de minimizar los riesgos. Completamente de acuerdo. Puede evitarse la aparición del trastorno, de los trastornos de conducta, en el caso del trastorno negativista o oposicionista desafiante. ¿Hay forma de evitarlo? Bueno, desde luego no conozco estudios que hayan hecho un comparativo de intervenciones preventivas. Desde luego sí sabemos que hay actuaciones que favorecen la adecuación y la amortiguación de todos esos
síntomas. Antes habíamos hablado algunos, ¿no? De la toma de tiempo, de la no reactividad por parte de los padres, pues el generar una mejora, un fortalecimiento del vínculo, que es esencial. Es decir, no vivir solamente desde la batalla, sino encontrar esos puntos de unión, e interesarnos por aquellas cosas que le gustan a nuestros hijos, el poder compartir tiempos en común, desde luego toda la parte de refuerzo positivo y, y aprovecho para preguntarte, Cristina, acerca de intervenciones como son los tiempos fuera. Yo Cuando hay una conducta... Sí, yo personalmente y lo que he trabajado con disciplina positiva no recomiendan los tiempos fuera, no lo recomiendan, pero Barclay sí lo recomienda. Barclay en su sistema de intervención sí lo recomienda. Te voy a decir por qué a mí no me gusta, porque o sea, toda conducta es comunicación. Entonces, y eso también lo dicen otros especialistas a través de estudios. Muchas conductas desafiantes se dan porque es la única forma de conexión que consigue el niño. Entonces, cada vez que me porto mal, tengo la atención que yo quiero de mis padres. Entonces, si yo le doy tiempo fuera y mi hijo no se sabe consolar, ¿qué es lo que estoy creando? Se va a sentir solo y sobre todo si tiene una personalidad explosiva. Entonces, dentro de la disciplina positiva, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se redirecciona ese estímulo. Hay una parte en la que Jane Nelson habla de rincones de la calma y les das estrategias externas, plastilina, hay una botella de la calma. O sea, ella lo que hace es redireccionar esa conducta, o sea, es lo que plantea ella dentro de la disciplina positiva, porque a corta edad tú no te sabes autorregular, tú no te sabes consolar solo. Entonces, cuando tú tiene que ver mucho con esa disciplina punitiva de porque yo lo digo y te vas a tu habitación y te quedas solo, pero es que yo no sé consolarme todavía, yo no sé autorregularme todavía. Yo necesito de un adulto que me corregule para poder autorregularme. Entonces, si yo no lo tengo, entonces pueden pasar tres cosas, que es lo que, no, que es lo que hace nuestro cerebro, está preparado para que nos quedemos paralizados, o peleemos, o salgamos corriendo. O esta parte de la crianza del miedo, ¿no? Muchos y entonces ya ese adulto que creció dice, a mí no me pasó nada, pero sufre de depresión y ansiedad, y era que tenía que reprimir, ¿no? Entonces, bajo esa visión que yo he estudiado de la disciplina positiva, a mí personalmente no me gusta. Barclay sí habla de eso y de hacer el tiempo fuera según un minuto por año de edad. A mí me parece que, nuevamente, toda conducta está comunicando. Entonces, ¿qué me está comunicando esta conducta de mi hijo? Son los síntomas que están desbordados, hay alguna necesidad que no se está cubriendo, y claro, con la edad ya tú vas, lo ideal es que conozcas, ¿no? Porque van variando los síntomas, también depende mucho de las demandas académicas y del ambiente, entonces personalmente no me gusta. Hay otros especialistas que sí lo recomiendan. Yo desde todo lo que he estudiado y la parte de neurociencia del cerebro, me parece sinceramente cruel. O sea, que te digan, vete, ya, cállate. O sea, me estorban tus sentimientos o lo que sientes. Yo siento que hay que establecer conexión, validación. Aquí estoy para ti. ¿Sí? Y si necesitas que nos sentemos a llorar juntos, nos sentamos, eso es conexión, porque eso al final es lo que tú vas a recordar de tu madre y de tu padre, ¿no? No Exacto. que te dio el correazo, El que vínculo al final es lo que dura. sí, Y para eso así lo y es veo yo. verdad que es un mensaje muy cursi, pero la potencia del amor eh, no lo da ningún fármaco, ninguna terapia, no lo da nada. Entonces, tenemos que cuidar muy mucho en no quemar esos puentes y tratar de fortalecerlos. Es verdad que entiendo que estas intervenciones de tiempos fuera dependen mucho del sentido que le queramos dar. Me parece un castigo, la verdad, pero sí es cierto que hay momentos en los cuales no podemos seguir en la refriega y tenemos que dar un parón. No el parón al niño, sino un parón a la discusión. No, pero yo creo que el tiempo fuera lo necesita el adulto, no el niño. El niño necesita conexión, necesita saber que pertenece, ¿sí? No que te eche a un lado, porque yo aprendo a recordar esas neuronas espejos, yo aprendo del ejemplo, yo aprendo de lo que veo. Entonces tú no puedes decir, no grites si estás gritando. Sí, No puedes decir, no seas adicto al teléfono si todo el tiempo lo estás teniendo tú encima. O sea, no puedes pedir conductas que no has modelado. Entonces, todavía hay profesionales que lo recomiendan. Yo nuevamente, entendiendo todo este avance dentro de la educación, neuroeducación, el cerebro social, en el cerebro necesita otro cerebro y más, si es un cerebro inmaduro, necesita otro que también medie para aprender a regular mis emociones. O sea, yo no puedo ser
un niño que se porta bien, si no sé qué es portarme bien, tienes que enseñarme, yo estoy aprendiendo, porque no es que él sabe que es lo, y pero tú le has enseñado, no, pero tiene que saberlo, pero ¿cómo lo va a saber? Sí. Entonces damos eso por sentado porque así fuimos criados. Entonces es todo un reto. Yo no considero que si tienes a un niño explosivo y lo mandas a su cuarto, que él realmente va a entender, primero porque hay como un ofuscamiento, es como que se nublan y después de que pasa esa tormenta, de hecho, a veces la persona no recuerda, en medio de toda esa Ujú. ofuscación, no recuerda, porque es que es tal cual como dice este modelo de los tres cerebros, como que se te desconecta tu cerebro reptiliano del emocional, del racional, y estás ahí en un cortocircuito. Entonces, ¿qué necesitas? Tú necesitas un entorno amoroso que te entienda y a pesar de lo explosivo que seas, que te aprenda a modelar. O sea, es un reto increíble, Me hace, pero me hace gracia esta expresión que has dicho de que aprenda, porque me ha recordado una experiencia que he tenido recientemente, eh, que tiene que ver también con el estigma que inclusive tenemos los propios profesionales, ¿no? Y es en la atención de un preadolescente, le atiende el neuropediatra y le dice, bueno, que sería conveniente ir quitando la medicación cuando el chaval está estabilizado, porque va a llegar la adolescencia y él tiene que aprender por sí mismo a regularse. Yo creo que esto no se nos wow, ocurriría en ninguna otra patología, ¿no? Vamos a quitar la terapia porque tiene que aprender él solo a orientarse. Vamos a quitar el antidiabético porque su páncreas tiene que conseguir generar más insulina. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de poder prestar todos los apoyos, precisamente sabiendo todas las complicaciones que pueden surgir a futuro. Y otra de las reflexiones que precisamente hoy con una paciente me contaba, ¿no? Y es la cantidad de interrupciones que existen, ya no solamente del tratamiento, sino de la atención sobre el TDAH cuando los chavales cumplen 18 años, que siguen siendo muy vulnerables. sí, Y, y, más y vulnerables, sí. hoy me hablaban de un ejemplo del cual dejó todo tipo de atenciones y es una persona que está cubierta de posits recordatorios, pero cuando no tiene POSIs recordatorios, el funcionamiento es nulo. Tanto como para que le llame su novia para recogerle y olvidarse de la novia y no recogerle. Wow. Bueno, funciones ejecutivas que están Totales. siempre comprometidas. Sí, es una parte es como una de las características nucleares del Sí. TDAH. Aquí tenemos bastantes preguntas. A ver, antes de ir con el siguiente punto, hay bastantes. Les saluda la doctora Catherine Menglar desde Santa Cruz de Bolivia. Hola, buenas tardes. Quisiera unirme, no entiendo. Eh, Mamá de tres hijos con TDA y TOD, un trastorno posicionista desafiante. Estoy trabajando, pero ojalá quede guardado. Sí, va a quedar guardado. Y entonces pone esta persona así, usualmente los dejan grabados. ¿Y qué pasa con las personas sin la H? Todavía sigue la confusión del TDA y TDAH. ¿Nos da el honor, Sí. doctor, de explicar qué es lo que pasó con la H? Bueno, la H es una H fija, realmente. A ver, hablo según las entidades no solo, diagnósticas que empleamos. Todo es TDAH, todo es déficit de atención e hiperactividad, pero luego podemos clasificarlo según los subtipos. Entonces, lo que comúnmente decimos TDA es realmente un TDAH subtipo predominantemente inatento. Porque al Mejor final explicado, imposible, es sí. cierto que los que llamamos TDA tienen un predominio inatento, pero es raro encontrar que sean absolutamente en exclusiva. Siempre puede haber algún rasguito, aunque no sea muy potente, de hiperactividad, algún rasguito, aunque no sea muy potente, de impulsividad, ¿no? Sí, la parte de hiperactividad mental que no aparece en el manual de psiquiatría, eso es común en todos los subtipos, en mayor o menor grado, pero tienes una intranquilidad interna que la otra persona no ve y eso es lo que hace más invisible las dificultades del TDAH, Sí, y hay definitivamente. otros dos aspectos en el diagnóstico del TDAH que yo siempre me quedo con ganas y que va a tardar todavía bastante tiempo hasta que las incluyamos en los criterios de diagnóstico, que es la disregulación emocional, que me parece
A mí me parece un síntoma nuclear, la verdad. Eh, y luego otro que es un aspecto muy puntual, pero que yo pregunto a todos mis pacientes, es el hiperfoco, que es una característica, Sí, no se especifica el TDAH y que, bueno, ahí la suelto por si resulta de interés el tema de hiperfoco, poder hablar un día sobre ello, que es sumamente sí, interesante. sí. Aquí nos pone control de impulsos, cómo tratar eso, cómo tratar los impulsos. Bueno, a ver, los impulsos no tienen por qué estar exclusivamente relacionados con el trastorno oposicionista desafiante. Sería una característica común a todos los pacientes con TDAH y que se puede expresar de múltiples maneras, desde la precipitación a la hora de responder o no dejar que finalice la pregunta o el respeto a una fila, a una lista de espera o inmiscuirse en conversaciones, interrumpirse en las acciones de otro grupo o coger algo sin haber pedido prestado el permiso, ¿no? Eh, Al final es algo sumamente instintivo en la persona con el TDAH, no es algo que hagan voluntariamente y que es cierto que existen a través de intervenciones psicológicas la posibilidad de poder modificarlo, pero la mayor potencia de efecto seguramente la consigamos a través de esa regulación biológica con el tratamiento farmacológico. Con eso no quiere decir que el tratamiento sea mágico y que vaya a resetear el TDAH cual si fuera un trasplante cerebral, ni mucho menos, se amortigua. Siempre van a ser personas que tengan esa tendencia. Pero la amortiguación puede ser muy importante a la hora de diferenciar entre que solamente sea un rasgo a que realmente sea un síntoma con una repercusión, con repercusiones potencialmente graves. Claro. Cuando se habla de TDAH, muchas veces no se sabe si aplica con o sin hiperactividad. Estaría bien especificar, es lo que acaba de comentar, doctor, ¿no? Sí, los Entonces, subtipos. sí, los subtipos. Trastorno TDAH y ansiedad, relación. Lo habíamos hablado en las comorbilidades, ¿cierto? Podemos dar un breve Sí. repaso. A ver, puede aparecer en menores de edad, pero donde se hace muy manifiesto es en adultos. De hecho, es la principal comorbilidad, en torno a un 40%. Es verdad que seguramente si lo diferenciamos por géneros, es más frecuente, es la principal comorbilidad en mujeres, en hombres seguramente serían el consumo por abuso de tóxicos. Claro. ¿Cómo se ve el TDAH en la patología dual? Bueno, esto teóricamente resulta muy sencillo. Y es difícil encontrarnos a alguien que, bueno, si estamos hablando de patología dual, lo asocio directamente a tóxicos, ¿vale? Si estamos hablando de tóxicos, es difícil encontrarnos que la persona consumiera cualquier tipo de sustancia antes de los 12 años, pero sin embargo antes de los 12 años tiene que estar expresado el TDAH. Entonces, más allá de la evaluación que podamos hacer en ese momento, que puede estar interferida por el consumo de tóxicos, lo que tenemos que hacer es una buena historia clínica, una buena anamnesis, inclusive a ser posible contar con informadores externos, Claro. fundamentalmente los padres u otros familiares, que nos puedan dar información de esos primeros años de la infancia, ¿no? Seguramente entre los 8 y 12 años ya nos encontramos datos muy sugestivos que nos orienten a un TDAH en ausencia de consumo de tóxicos. Esta pregunta, ¿cómo me curo el TDAH? Sufro mucho. ¿Qué opina usted, doctor? Pues sin ser catastrofista, el TDAH estrictamente no lo podemos curar. Sería un rasgo, una condición crónica, aunque en algunos casos se pueda atenuar la sintomatología, no desconozco la edad de la persona, ¿no? Y se entiende que en torno al 50% de las personas que cumplen 18 años ya no cumplirían criterios. Eso no quiere decir que no tengan algún tipo de sintomatología, pero al menos no tan grave como para considerar que mantienen la condición, el trastorno. Pero sí un mensaje positivo, que las intervenciones que tenemos son beneficiosas. Cuando hablamos acerca de líneas de tratamiento, el 70% de los pacientes responden favorablemente a una primera línea de tratamiento y a una segunda línea de tratamiento un 90-95%. Entonces, estamos hablando de unas tasas de eficacia altas que sin ser perfectas, porque estamos hablando de atenuar, amortiguar,
pero que sí pueden permitir que la calidad de vida sea mayúscula. En cuanto tenemos experiencia con pacientes tratados con TDAH, resulta realmente muy grato la devolución de estos pacientes una vez que inician el tratamiento y la percepción que tienen de cambio en su calidad de vida. Entonces, a esta persona la animo a que si no está en tratamiento, busque una buena valoración y una buena terapéutica combinada, y que si ya está en tratamiento y no está teniendo buenos resultados, hay que seguir insistiendo con distintas vías. Y justamente recuerdo, doctor, lo que hablamos en el último live, usted decía que era una inversión, o sea, abordar el TDAH es una inversión y es mejorar calidad de vida. Eso me quedó tan marcado y tan, porque mucha gente sacrifica y dice, no importa, esto mejorará. Y la verdad es que la peor decisión que puedes tomar es pensar que va a mejorar con el tiempo, ¿no? Sobre todo en el caso del adulto, que puede ser incapacitante por muchas circunstancias. Entonces hay que darle la seriedad que merece al TDAH. Esta otra persona nos coloca aquí. El examen neurológico para saber si tengo TDAH tiene un valor de $300. ¿Saben de alguna alternativa? No sé cómo son los precios, varía mucho de país a país, pero sí es importante, doctor, que aclare que no hay una prueba de TDAH, ¿no? Que normalmente, ¿qué es lo que hacen ustedes allá en Alcalamente? Claro, no existe ningún test genético, ninguna radiografía, ni resonancia, ni electroencefalogramas, no hay nada. Nosotros el diagnóstico tiene que ser realizado por un profesional con experiencia, y el diagnóstico es eminentemente clínico. Es decir, no hay un solo test, un único test que nos pueda dar un diagnóstico de certeza. Pero es cierto que cuanta más información recabemos, vamos a tener una perspectiva de cómo es el cuadro mucho más completa. Entonces, no hacemos a todos los pacientes las baterías neuropsicológicas, pero sí recomendamos en muchos casos. Y de hecho, hoy quiero hacer un inciso, y hoy es el Día Internacional de las Altas Capacidades. Y existe una asociación muy potente entre el TDAH y las altas capacidades, lo que llamamos la doble excepcionalidad. Pues la cantidad de pacientes que, una vez que hacemos la evaluación, descubren que tienen altas capacidades, que nunca se hubieran imaginado que lo tienen, de repente se sorprenden por cómo es posible que yo tenga altas capacidades y tengo unos trabajos de baja cualificación, si nunca he completado mis estudios. Bueno, pues eso nos habla del gran potencial que pueden desarrollar esas personas. Y asociando la respuesta de la pregunta anterior, nunca es tarde. Cuanto antes mejor, pero nunca es tarde. Yo tengo pacientes de menos de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 años. O sea, nunca es tarde, porque al final nos está interfiriendo a lo largo de toda nuestra vida. Mira qué interesante esto, y esto es así como tajante, y esto es muy común, aunque no lo creas. Esta persona dice cero medicina, igual veneno, así como lapidario. Bien. Bien, Lo que pasa que, bueno, yo respeto a las personas que no quieren tomar medicación, y una de las cosas que suelo decir en consulta es: no te voy a perseguir, no te voy a tapar la nariz para que te tomes la medicación, ni te voy a arrastrar de la oreja para que vengas aquí. Yo te voy a hablar del conocimiento que no es mío, que es mundial, que es científico, basado en evidencia. No puedo negar que haya personas que puedan tolerar mal una medicación para el TDAH o para cualquier otro problema de salud, pero que la evidencia es tan clara acerca de cómo la medicación puede ayudar, medicaciones que no son adictivas, medicaciones que se pueden interrumpir en cualquier momento que consideremos, medicaciones que se van a eliminar antes de que llegue la noche y que no van a notar abstinencia alguna, y que vemos que tienen un resultado tan evidente que con todos los respetos me parece un terraplanismo en estos momentos. eso se repite mucho, doctor. Aquí esta persona pregunta, quiero saber si hay otra alternativa para el diagnóstico neurológico. Cuando dice neurológico, no sé si se refiere a por una valoración por un neurólogo o una valoración neuropsicológica, pero bueno, a ver, la valoración la debe hacer un profesional experto en el tema, que habitualmente suelen ser neurólogos, psiquiatras,
psicólogos que tienen experiencia en el ámbito del TDAH. Es verdad que, bueno, pediatras también. Y es verdad que es recomendable pues hacer alguna exploración y pruebas alternativas médicas para descartar otras condiciones. Si hablamos de baterías neuropsicológicas, como decía antes, no son absolutamente imprescindibles. Nos van a dar mucha más información y nos pueden definir mucho más la definición de las características del cuadro, pero no podemos decir que en todos los casos sea imprescindible. De hecho, existen algunas otras pruebas que no son exactamente baterías neuropsicológicas que tienen una alta sensibilidad para el diagnóstico. Hace poquito colgabas tú una, precisamente, compartías una de ellas, Sí, Diva, la sí, Diva 5. sí, la Diva, pero eso es Es una de entrevista. autoinforme, sí, es de autoinforme. Lo que ocurre es que el adulto suele subestimar los síntomas, ¿no? Como ya está acostumbrado, Ujú. por ejemplo, la parte de hiperactividad mental, pero yo creo que todo el mundo piensa así. Yo tengo 25 pensamientos, una musiquita que me suena de fondo, eso es normal. O sea, eso de mente en blanco y pensamientos claros es algo extraordinario para una persona que tiene esas características de toda la vida. Entonces, cuando va donde el especialista, siempre es bueno que sea o acompañado por la pareja, esposo o esposa, o pueda estar la madre o el padre para que haga justamente esa información, sobre todo en el caso de adultos que tienen que estar antes de los 12 años, pero el adulto en sí está como acostumbrado y ha generado estrategias para subsistir en muchos casos, ¿no? También dependiendo si se aparece o no la comorbilidad antes, ¿no? Porque suelen estar muchas veces medicados por ansiedad o por Sí. depresión, que suele ser y en el caso de la mujer mucho peor, ¿no? Por esta parte hormonal que está ahí latente y que tampoco aparece en el DSM-5, pero sí, realmente el adulto, bueno, puedes llenar tu registro, pero siempre es importante otra persona que te acompañe. Aquí preguntan cómo se llama el doctor, si lo voy a decir bien, Javier Galindo, porque otra vez decía que era Jorge y perdón, me perdone, pero el live y mi Sí, adrenalina. es verdad que ahí siempre hay una confusión porque la cuenta es Alcalá-Mente Sí, y yo soy el director médico de Alcalá-Mente, pero no soy el único. En Alcalá-Mente pues, estamos ahora mismo 5 psiquiatras, 16 psicólogos más 3 que tenemos en formación y tenemos bueno todo el personal administrativo y de gestión, o sea que somos muchísimos. Pero al final, por simplificarme no complejitarme más la vida, utilizo esta cuenta en el que desarrollo yo la mayor parte del contenido, pero otros profesionales también se suman en ella. esta persona dice, el TDAH se reconoce por el test en papel. Discrepo. A mi hijo se le diagnosticaron así, no hay pruebas médicas que te lo vean, ni teleradiografías, ni nada así, que no os engañen. Exacto. Hay casos de casos, hay casos de casos. Sí, el diagnóstico es clínico, pero no, a la gente le encanta hablar de la prueba del TDAH. Sí, Da positivo, da negativo, no hay un marcador biológico para el TDAH. El doctor ya ha reiterado que se habla entonces de un diagnóstico clínico. La experticia del especialista es clave y si, por ejemplo, doctor, usted ve un caso que es dudoso, posiblemente lo mande a hacer pruebas exacto, auxiliares, es decir, exacto. pero no existe la prueba del TDAH y eso hay que dejarlo muy claro. Tampoco te van a hacer una resonancia magnética o un electroencefalograma y te va a dar positivo al TDAH. Eso es importante decirlo, porque todavía siguen hablando de quiero hacerme la prueba del TDAH para que me dé positivo o negativo y eso no es así. Es tan evidente que la experticia es lo esencial en el diagnóstico como que ese paciente seguramente haya pasado por delante de varios profesionales y que en ningún momento le hayan podido diagnosticar ni orientar de un posible TDAH. Entonces, cambia mucho la valoración teniendo una experiencia, formación relacionada con el TDAH o no. Sí, Y yo, si tuviera que poner un foco en una prueba, sería en esa entrevista por el experto. Es verdad que, por ejemplo, en esa primera entrevista no podemos determinar, por ejemplo, si la persona tiene altas capacidades o no, y es relevante. Entonces, eso sí nos va a poder orientar las pruebas neuropsicológicas. Pero el TDAH, por lo menos una alta probabilidad
eh, básicamente con una entrevista completa en profundidad sería suficiente. ¿Qué pasa cuando es combinado con autismo? Una Hablamos de comorbilidades la vez pasada. Ujú. doble excepcionalidad. La verdad es que hablamos también en el anterior live que previamente no se podía hacer ese diagnóstico conjunto. O era Así TDAH es. o existía TEA, pero no ambas condiciones. Pero los estudios han demostrado que se presenta una altísima comorbilidad. Ya no recuerdo la cifra, pero es una cifra, Sí, creo que en es torno al muy alta. 50-60%, no, creo que no estoy exagerando, con lo cual realmente no es nada infrecuente. De hecho, claro, el problema es la dificultad para poder establecer un diagnóstico de TDAH en niños TEA por las propias dificultades que presenta el TEA. Pero esto, y lo hablamos mucho entre los compañeros, en caso de duda es mejor tratarlo como si fuera un TDAH y valorar resultados, porque el tratamiento es un tratamiento de bajo riesgo a la hora de administrarlo y que es reversible y que sin embargo sí puede generar una importante mejora funcional del paciente, aunque tenga TEA. Sí. Esta persona dice, a mi niño le recetaron risperidona para la impulsividad, pero nunca vi que le ayudara, pero sí vi en su área cognitiva le afectó. Sí, Yo realmente la risperidona le tengo mucho respeto, es un antipsicótico, no está indicado para el TDAH, se usa muchísimo, también sé que lo utilizan los especialistas, sobre todo para manejar las conductas agresivas, pero usted que tiene más experticia, doctor, en el TDAH se busca estimular dopamina y el antipsicótico hace lo contrario. Sé que en bajas dosis hay personas que le dan buenos resultados. Personalmente no me gusta el uso de antipsicóticos para el TDAH. ¿Qué me puede decir al respecto, bueno, doctor? no tiene la indicación como tal. Con lo cual tenemos que valorar muy mucho si es adecuado para determinados pacientes. Yo en mi experiencia lo he utilizado en pocas ocasiones y la mayor parte de veces que lo he atendido es porque ya venían con ello. Y uno de mis propósitos es intentar buscar una regulación sin necesidad de utilizar la risperidona u otro antipsicótico, que se utilizan también otros. Sí. Bajo mi experiencia, si conseguimos una buena regulación a través de otros medios, ¿no? Como los tratamientos más específicos del TDAH, en los cuales, por ejemplo, si hay alteraciones de conducta, la guanfacina sí Mm, está indicada para el TDAH sí. y mejora precisamente sobre los trastornos de conducta y la impulsividad de una manera notable, pues los pacientes lo toleran mejor y a nivel metabólico, es decir, a nivel de peso, hipertensión, control de la glucosa, control del colesterol, mejoran con la retirada de la risperidona. Entonces tenemos que pensar también si va a ser un tratamiento puntual o va a ser un tratamiento a largo plazo que puede generar complicaciones en la salud física de la persona. Mire, esto era cuando estábamos hablando del tiempo fuera. Y cuando explota y no responde a nada, el tiempo fuera le viene bien para calmarse. Bueno, no puedo dar una receta para todos los casos, Claro. ni conocer un caso particular al detalle, ¿no? Con esa información. Sí es verdad que echar más leña al fuego en los momentos en que el fuego está muy alto no nos va a ayudar nada y en vez de entrar en ese ritmo de discusión aumentada, pues es preferible parar. Pero lo estabas comentando tú antes, a lo mejor parar en conjunto, no parar como castigo y dejar al niño como culpable de la resolución de la conversación. Aquí, no, aquí están hablando entre, las personas están haciendo chat entre ellas y no, hay adultos que preguntan, hay adultos que precisan ayuda para autorregularse. Obviamente Con, sí, con, ¿qué opina usted, doctor? Sí, sí, con TDAH resulta muy evidente. De hecho, precisamente que hablábamos antes del trastorno límite de personalidad, que precisamente existe una inestabilidad emocional y bueno, en general una disregulación emocional máxima y que se puede confundir con el TDAH, pues esto especialmente en mujeres es donde lo vemos de una manera más evidente. Ese diagnóstico diferencial incierto, ¿no?
Pero bueno, en hombres normalmente tienden a manifestarse a través de conductas más agresivas o temerarias o disruptivas. Y igualmente es otra forma de manifestarse la disregulación emocional del TDAH. Aquí preguntan cuándo recomienda el doctor retirar la medicación. Aquí es, pues, es una pregunta como tener una bola de cristal. Personalizada. La verdad es que Claro. muchas veces cuando iniciamos tratamiento me dicen, ¿y para cuánto tiempo? Digo, pues lo veremos. ¿Cuánto No te, tiempo no lo te puedo necesita? decir. Sí, Va a depender sí, mucho sí. primero, yo siempre digo, si empezamos con una medicación, lo primero que quiero es que lo toleres bien. No te puedo Claro, mantener una medicación que te vaya a sentar mal. Lo segundo es que te sea efectiva, porque para qué vas a estar tomando una medicación que no te es útil. Te tiene que, no claro. te tiene que sentar mal y te tiene que sentar bien. Y luego a partir de ahí vemos el tiempo. Sabiendo que el TDAH tiene una condición de evolución crónica, tenemos que adaptar las necesidades según la etapa vital. No va a ser lo mismo una persona que no tenga una responsabilidad laboral Claro. activa ni académica y que lleve una vida pues apacible y sin demasiada exigencia a alguien que, por ejemplo, está cursando un máster y trabajando a la vez. Claro, las demandas ambientales. Otra vez nos aparece por qué se confunde el autismo con el TDAH. Bueno, realmente son condiciones que pueden convivir al mismo tiempo, pero y son ambos trastornos de neurodesarrollo, con lo cual esa diferencia, por ejemplo, que hacía con el trastorno de personalidad o con la patología dual, que decía tiene que aparecer antes de los 12 años, pues es que en el TEA ocurre también antes de los 12 años. Claro, Entonces, sí, pero en el TEA, el trastorno de espectro autista, puedes diagnosticarlo a partir de los 18 meses. En sí, caso del TDAH de esperar sí, sí, sí. unos, se Sí, espera 6 7 años. Yo creo que quizás tiene que ver, primero porque yo creo que tanto en el TDAH como en el trastorno de espectro autista son espectros, es decir, tú no vas a conseguir personas que tengan exactamente igual los síntomas en la misma intensidad. En ambos casos vemos problemas del funcionamiento ejecutivo. Creo que en el caso del autismo hay más dificultad a nivel de interacción social. En el TDAH también lo hay, pero no es tan marcado. En el T hay un poco más de rigidez. En ambos casos vemos rigidez cognitiva, pero en diferente intensidad. Entonces, ¿por qué se confunden? Bueno, porque si la persona tiene TEA y TDAH, pues allí están las dos comorbilidades y lo importante es un experto, doctor, ¿no? Que pueda diferenciar o que pueda decir, mira, definitivamente esto es trastorno del espectro autista más TDAH, que es lo más frecuente, ¿no? La persona que tiene autismo, porque creo que el que impera es el nuclear, es el que primero te diagnostican, ¿no? Y luego allí entonces está el comórbido. Entonces, yo creo que tiene que ver también con la difusión o porque se mete en el mismo saco y realmente los desafíos son quizás diversos en ambos casos. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Porque sí, los dos son trastornos de neurodesarrollo, pero la dimensión que afecta quizás en el autismo es más visible, más evidente por el comportamiento. El caso del TDAH se hace más invisible, porque, ay, tú te ves normal, no puedes tener TDAH. El caso del autismo sí ves por la forma en que habla, cómo se expresa, el movimiento. El caso del TDAH no es así, es más de disfunción ejecutiva. ¿Cómo lo ve usted, doctor? claro, seguramente porque no sabemos cuál es el tipo de TEA o de TDAH de la persona que nos formula la pregunta, pero claro, si nos pensamos en el prototipo de TEA y el prototipo de TDAH, seguramente no nos genere ningún tipo de confusión, porque son diametralmente diferentes. Sin embargo, el espectro del autismo nos puede llevar a situaciones en los autismos de alto funcionamiento que sí que nos pueden generar dudas en relación con el TDAH. O sea, personas con TEA que el déficit de lenguaje sea nulo y que el nivel de interrelación social no esté tan mermado, ahí sí nos puede generar interferencia. Estoy pensando, por ejemplo, en un Asperger no demasiado intenso, pues nos puede resultar difícil de diferenciarlo de a lo mejor de un TEA con altas capacidades. Ahí va a haber Sí, realmente singularidades que nos van a resultar muy difíciles de poder diferenciar. Pero sí, bueno, es una línea, sí, es una pensando línea que se en desdibuja, los sí. prototipos generales, son muy diferentes porque la sintomatología fundamental es cardinalmente diferente.
Sí, aquí esta persona dice, mi hijo tiene 5 años y ya muestras conductas oposicionistas desafiantes. ¿Qué le decimos a esta persona? Si ya tiene conductas a los 5 años, ¿qué se puede hacer? Hombre, desde luego, si es algo tan llamativo, tan evidente, yo no esperaría a que se cumplieran esos 8 años que decíamos de inicio habitual para recibir atención cuanto antes, mejor, porque normalmente este tipo de cuadros, si aparecen de manera prematura, pues suelen ser de mayor intensidad. Es cierto que normalmente con 5 años pensar en un TDAH nos va a costar hacer un diagnóstico de certeza, pero nos encontramos casos en los cuales eh, puede resultar evidente aún en tan corta edad. Claro. Si de pequeña me dijeron que podía tener TDAH, ¿será que algo tengo? Siempre fui diferente. Bueno, a ver, la atención al final es, es una función que es un espectro, es un continuo. Resulta difícil decir a partir de qué punto consideramos un déficit de atención o no, a nivel de rendimiento numérico. Tenemos que ver cómo se repercute a un nivel funcional en la vida real de la persona. Es decir, existen personas despistadas sin necesidad de tener un TDAH, pero las La personas frecuencia, con intensidad. Uh-huh. TDAH con predominio inatento o combinado van a ser despistadas. Eso es Sí, evidente. Pero no todos los disruptiva. despistados van a ser TDAH. Aquí Habría esta que evaluar en su persona, caso. sí, esta persona solicita, bueno, aquí antes de leer voy a decir, busca ayuda profesional. Tratar TDAH con depresión mayor en adolescentes. Esto es de ayuda y de actuar ya. Un TDAH con depresión mayor y en un adolescente, no sé si comparte mi opinión, doctor, Sí, debe ir con un especialista urgentemente. sí, es una situación de riesgo. Es verdad que con ambos diagnósticos conjuntos o por separado, pero es verdad que cuanta mayor comorbilidad exista, se potencia la gravedad. Aquí está, hay bastantes preguntas de casos bien como precisos y ya llegamos a la hora, doctor, y allá en España son las 11 y debe estar cansado de su día. No quiero abusar Bueno, de su si confianza. existe alguna pregunta particular, aunque yo no puedo responder de manera precisa a casos individuales, pero puedo dar una orientación general, no tengo inconveniente en que me escriban a través de mensaje Sí, directo. Alcalamente, @alcalamente, sí, ahí todavía quedan, pero queda así como para quedarnos usted hasta la 1 de la mañana y como hasta las 7 de la noche. Bueno, Hay por, por- muchísimas preguntas. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor, la idea era hablar justamente de esta asociación o esta conexión que tiene el TDAH con los trastornos de conducta, específicamente el trastorno oposicionista desafiante, y entender que si tenemos estas señales hay que actuar, ¿no? Y evitar que se complique, y lo habíamos dicho cuando hablamos de los comórbidos, tener un comórbido en el TDAH nos complejiza todo el cuadro. Entonces, aquí sí cerramos con sus recomendaciones, doctor, y ya voy cerrando y lo coloco como colaborador para que usted también tenga el live. Agradezco muchísimo nuevamente haber aceptado mi invitación. encantado, Palabras de Cristina. cierre, gracias. Pues recordar que cuanto antes mejor, pero que nunca es tarde, que el TDAH de por sí es un reto y las comorbilidades, y en concreto los trastornos de conducta, lo son todavía aún más, que el que se presenten pues nos genera mayor dificultad, pero el ignorarlo nos va a generar más problemas a largo plazo. Entonces, precisamente porque es más complicado y tenemos que luchar más, es por lo que debemos de prestar una mejor atención y buscar más ayuda y herramientas para poder ayudar a cuidar y cuidarnos como padres en este caso. Entonces, es un mensaje de ánimo, porque realmente hablabas de inversión, que hablábamos el otro día, el invertir en mejoras acerca de el estado actual del niño o niña con TDAH va a ser muy importante, pero el agradecimiento a futuro, la ganancia a futuro va a ser mucho mayor. Así que animaros a luchar y pelear por
una mejor evolución. Sí. Aquí cerramos. Pueden escribirle al doctor Galindo a través de @alcalamente. Va a estar el live colocado en las dos cuentas y pueden cualquier comentario que ustedes escriban, lo va a leer el doctor. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga una feliz noche, descanse y si me acepta más invitaciones, aquí lo tengo de forma permanente. Muchísimas Pues gracias. próximamente Gracias a nos todos los vemos que se conectaron. entonces. Sí, gracias Saludos a a todos. todos. Chao, chao.